Bienvenido a la apasionante historia del hombre Job, a que vivió hace miles de años en la tierra de Uz, y cuya historia está inmortalizada en el texto bíblico como testimonio de fe y resiliencia. Su historia se embarca en su condición de hombre distinto de prosperidad y riqueza. Job era un hombre más allá de su edad, reputado por su estricta adhesión a la justicia y su profundo temor a Dios. Padre y marido cariñosos, estaba firmemente comprometido con su familia. Su riqueza incomparable hablaba mucho de su riqueza, pero fue su naturaleza compasiva y humilde lo que realmente lo distinguió. En el contexto de tal inconmensurable riqueza y reverencia, llegó un día en que la historia de Job dio un giro devastador. Fue golpeado con una cascada de calamidades, la repentina desaparición de sus hijos, la pérdida de sus riquezas y la aflicción de graves dolencias físicas que le causaron un inmenso dolor y sufrimiento. A pesar de las pruebas multifacéticas que lo asediaron, Job nunca flaqueó. No renunció a Dios ni tropezó en su fe. En cambio, soportó sus sufrimientos con paciencia, sin maldecir nunca lo divino. Job fue un testimonio de resiliencia estoica frente a la adversidad. A medida que las calamidades continuaban poniéndole a prueba, la forma en que Job percibía el mundo, y cómo se veía a sí mismo comenzó a metamorfosearse. Su historia reveló algo más que sufrimiento humano, arrojó luz sobre un intenso viaje personal de transformación. A través de sus pruebas, Job cuestionó la equidad de su sufrimiento. Sin embargo, nunca dejó que su difícil situación afectara su fe inquebrantable. No buscó reivindicación, simplemente comprensión. Y en su búsqueda, encontró un propósito mayor del que jamás había previsto. Su historia se convirtió en una historia de fe inquebrantable, y testimonio de la indomabilidad del espíritu humano. El libro de Job no es simplemente una crónica del sufrimiento humano. Es un esclarecimiento del viaje de un hombre, desde una vida que vale la pena envidiar hasta una existencia definida por la privación y el dolor. De un hombre que simplemente teme a Dios a alguien que lo enfrenta con valentía, con dudas y preguntas. A través de su viaje, Job llegó a comprender la limitación del entendimiento humano. La inmensidad de la creación y los misterios contenidos en ella lo humillaron, incluso cuando provocó su curiosidad y búsqueda de comprensión. Mientras Job navegaba por el laberinto de aflicciones, sus amigos buscaban ofrecer consuelo e invocar el arrepentimiento. Si bien sus intenciones eran puras, sus afirmaciones a menudo dejaban a Job aún más alienado. Sus encuentros agitaron el espíritu de Job, provocando reflexiones más profundas. Uno de los mensajes centrales de la narrativa de Job es que los buenos sufren junto con los malos. Los inocentes no son inmunes al dolor. Es una indicación de que la justicia y las bendiciones no siempre van de la mano, verdades crudas que buscaban alterar las creencias comunes sobre la era de Job y sus seguidores. La esposa de Job también jugó un papel importante en la narrativa de su vida. Fue ella quien lo desafió a maldecir a Dios y morir. Si bien su desánimo podría deberse a un profundo pozo de dolor, Job encontró consuelo en su firmeza y nunca cayó en su desesperación. A medida que el sufrimiento de Job se extendía, finalmente expresó su malestar a Dios, expresando sentimientos de desilusión y abatimiento. Aún así, su fe nunca decayó, su creencia nunca flaqueó. La expresión de malestar de Job, en lugar de ser tratado como una afrenta, se utilizó como instrumento de iluminación. El viaje de Job lleva una miríada de narrativas convincentes, cada una ricamente tejida con lecciones, reflexiones y encuentros sin filtrar con lo divino. Su historia es un faro de fe inquebrantable, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y, en última instancia, una celebración de la intervención divina. Al final, la fe resuelta y la justicia inquebrantable de Job dieron sus frutos. Sus aflicciones, sus dudas, sus enfrentamientos con quienes buscaban influir en su fe, all tenían un propósito. A través de todo, Job emergió más fuerte, más sabio, dotado de una comprensión más profunda de sí mismo, del mundo y, lo más importante, de Dios. Después de que Job soportó todas sus pruebas, Dios restauró su vida anterior, duplicando su prosperidad y bendiciéndolo con una familia que lo haría aún más prominente en los anales de la historia. Las pruebas resistieron y las lecciones impresas quedarían grabadas para siempre en la memoria colectiva de todos los que encontraron su historia. Hoy, siglos después del viaje terrenal de Job, mucho después de que su alma se haya mezclado con arenas sagradas, su historia eclipsa los límites del tiempo, resuenando con innumerables individuos como testimonio de una fe incomparable, una resiliencia duradera y la liberación tangible de Dios. La narrativa conmovedora y conmovedora de Job refuerza la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de soportar adversidades profundas. Se mantuvo inquebrantablemente en su fe, convencido de la benevolencia de la divinidad incluso en los peores tiempos, un rasgo que inspira continuamente a generaciones. Incluso cuando Dios restauró la suerte de Job, su historia continuó subrayando la naturaleza transitoria y materialista de la vida y la riqueza terrenales. Ilustró claramente que la verdadera esencia de la vida no residía en espléndidas mansiones o riquezas opulentas, sino en la gracia espiritual y la fe inquebrantable. El trabajo preliminar de Job se sentó en la experiencia humana. Su vida no fue utópica, su viaje no fue un cuento de hadas.
Pero a través de su historia, pudo desentrañar los misterios de la existencia, los principios sobre los que se supone que debemos llevar nuestras vidas, las verdades eternas que transectan el tiempo y la geografía. La narración de Job está grabada en los anales de la humanidad como una de las parábolas más profundas de la vida. Es una historia que describe el ciclo incesante de la vida con sus pruebas y tribulaciones inevitables, sus momentos de alegría y tristeza, momentos en los que la creencia parece casi perdida pero al final se reaviva. La historia de Job es algo más que el recuento de una vida vivida hace milenios. En muchos sentidos, es un caleidoscopio de experiencias humanas. La lucha incesante contra la adversidad, el espíritu inquebrantable de esperanza y fe, el incesante viaje hacia la comprensión de lo divino. La historia de Job está salpicada de reflejos que actúan como linternas guía en la oscuridad de las incertidumbres, iluminando el camino de la justicia, un camino que eligió recorrer, un camino que se convierte en nuestro faro de esperanza frente a las adversidades. Una vida vivida hace eones pero resuena profundamente dentro de nosotros todavía. La narrativa de Job se destaca no solo por su retrato de la fe inquebrantable sino también como testimonio del poder de la esperanza tras la desesperación, y la profunda capacidad del espíritu humano para soportar, evolucionar, transformarse y, en última instancia, triunfar sobre la más feroz de las adversidades. Mientras nos remontamos a la vida de Job en un mundo plagado de su propio conjunto de desafíos e incertidumbres, su historia es un recordatorio de que nuestros males, pruebas y tribulaciones son transitorios y que nosotros también poseemos la fuerza necesaria para navegar a través de todos ellos. La historia de Job trasciende el tiempo, resonando a través de milenios y generaciones. Perdura como un testimonio imponente de la fe, una inspiración para los innumerables que se encontraron en la encrucijada de la desesperación y la esperanza, la duda y la creencia, el sufrimiento y la liberación. La narrativa de Job es notable, inspiradora y, sobre todo, incomparable. Su viaje, lleno de incesantes pruebas y tribulaciones, fe firme y eventual liberación, desentraña los misterios más profundos de la vida al tiempo que reafirma las verdades más esenciales de la humanidad. A medida que concluimos lentamente esta conmovedora narración, no recordemos solo los sufrimientos de Job y su paciencia para soportar esas aflicciones. No recordemos solo su fe inquebrantable y su eventual reivindicación. Pero recurramos a la sabiduría duradera que imparte su historia, y a la lección perenne sobre el poder de la fe y la resiliencia. A medida que sus fragmentos de vida se reconstruyen a través de nuestra comprensión, el mural que emerge no es el de un hombre destrozado por sus pruebas, sino un testimonio de la voluntad indomable de la humanidad. Está pintado con golpes indelebles de fe, resistencia y eventual liberación. A pesar de las pruebas, los dolores de cabeza, las pérdidas y las adversidades devastadoras, Job nunca perdió la esperanza. Se erigió como un símbolo de tenacidad, demostrando que el espíritu humano, templado en la divina fragua de la esperanza y la fe, puede sobrevivir a la más implacable de las adversidades. Las pruebas de Job no fueron un castigo sino una prueba divina de su fe, persistencia y fuerza de carácter. Su historia, a pesar de sus elementos inherentes de dolor y sufrimiento, es rica en sabiduría y perspectiva, ofreciéndonos un camino a seguir en los momentos más oscuros de nuestras vidas. De las riquezas a la ruina, de la abundancia al hambre, de la salud a las aflicciones. El cuento de Job significa que la vida es un flujo y reflujo duradero, que las luchas y dificultades son parte integral del viaje humano y, sobre todo, que la fe y la resistencia pueden triunfar. Incluso la adversidad más desalentadora.